Bueno, pues vamos a hacer un vídeo breve para explicar lo que es tener dos resistencias en serie o dos componentes en serie y tenerlos en paralelo. Mira, tener en serie dos componentes no significa tenerlos uno al lado del otro, ¿de acuerdo? Significa que a los dos les atraviesa la misma corriente. Es decir, si yo tengo una resistencia y la pongo así, es cierto que esas dos resistencias van a estar en serie, porque la corriente que atraviese a la resistencia R1 va a ser la misma corriente que atraviese a la resistencia R2. Por eso decimos que para que un amperímetro mida la corriente de esas dos resistencias, tenemos que colocarlo en serie con las resistencias, porque esta misma corriente que viene por aquí, atravesará por aquí y atravesará por ahí. ¿De acuerdo? Vale, pero no quiere decir que estén uno al lado del otro. Fijaros que, por ejemplo, yo puedo tener una resistencia que esté así y una que esté así, y esas dos resistencias están en serie. Esta resistencia R1 está en serie con esa R2. ¿Por qué? Porque la intensidad que está circulando por aquí, que sale de la fuente, va a pasar por dentro de esta resistencia y a continuación por esta de aquí. Con lo cual, como la intensidad que las atraviesa es la misma, esas dos resistencias están en serie. Si nosotros quisiéramos poner un amperímetro que midiera esas dos corrientes, tendríamos que romper ese circuito, es decir, eliminar ese cable de ahí y meter ahí en medio un amperímetro. De esta manera, de forma que esta corriente que viene por aquí atravesaría por dentro el amperímetro y podría medir la corriente que tenemos. ¿De acuerdo? Diremos que dos resistencias están en paralelo cuando están conectadas pata a pata. Y digo lo mismo que antes, no necesariamente tienen que estar una enfrente de la otra. El hecho de que dos resistencias estén una enfrente de la otra no quiere decir que estén en paralelo. Paralelo significa que yo tengo una resistencia que está así y que conectado con esta pata tengo la pata de la otra resistencia y conectado con esta pata de aquí tengo esa de ahí. Con lo cual esas dos resistencias, la R1 y la R2, diremos que están en paralelo. Cuando tenemos que medir tensiones con un voltímetro, el voltímetro lo conectamos en paralelo, es decir, conectamos esa pata con esa pata y esta pata de aquí con esta pata de aquí. Y entonces decimos que esas dos resistencias están en paralelo. Pero ahora vamos a ver con un ejemplo que no quiere decir que estén una enfrente de la otra. Mirad, este ejercicio es un ejercicio de los más típicos que hay en el examen de la primera evaluación normalmente, ¿de acuerdo? Es un verdadero o falso en el que yo empiezo a preguntaros, os doy un circuito así, os empiezo a preguntar cosas como si, por ejemplo, la R1 y la R3 están en serie, ¿de acuerdo? ¿R1 y R3 están en serie? No, no están en serie. ¿Por qué no están en serie? Porque la corriente que viene por aquí, la corriente que viene por ahí, cuando llega a este punto, se desdobla en dos caminos. Una poquita se vendrá por aquí y otra poquita se vendrá por ahí. Con lo cual no es la misma la corriente que atraviesa esto que la que atraviesa eso. ¿De acuerdo? Con lo cual R1 y R3 no están en serie y están una al lado de la otra, fijaros, ¿de acuerdo? Luego, para que R1 y R3 estén en serie, no puede haber ninguna bifurcación de corrientes en medio. Por ejemplo, R3 y R6 están en serie. No, no están en serie por el mismo motivo, porque la intensidad que circula por R3, cuando llega aquí se bifurca y una poquita se va por ahí, cuando llega ahí se vuelve a bifurcar y otra poquita se va por ahí, y la que llega a R6 no es la misma que venía de R3, con lo cual R3 y R6 no están en serie. ¿R6 y R7 están en serie? Sí, están en serie, porque la corriente que viene por R6 no tiene ningún camino por el que bifurcarse y obligatoriamente toda va a pasar por R7, con lo cual R6 y R7 sí que están en serie. Bien, vamos a ver los paralelos. R2 y R4 están en paralelo. No, R2 y R4 no están en paralelo. ¿Por qué no están en paralelo R2 y R4? Porque si os fijáis, las patas de R2, que son esta y esta, no están conectadas punto a punto con las de R4. Es decir, si os fijáis, esta pata de aquí sí que está conectada a esa de ahí, sin ningún elemento en medio que haga que la tensión en este punto cambie,
Es decir, la tensión que tengo en este punto va a ser la misma que tengo en este punto. Y sin embargo, la tensión que tengo en esta pata, al haber esta resistencia en medio, aquí va a caer una tensión y no va a ser la misma que tengo en esa pata. Con lo cual R2 y R4 no están en paralelo. ¿R4 y R5 están en paralelo? Sí, están en paralelo, porque la pata esta de aquí, que tiene una tensión, es la misma tensión que tiene todo este cable de aquí hasta esa pata, con lo cual esas patas de esas resistencias están al mismo punto de tensión, y esta pata de aquí está conectada con esta de aquí directamente, sin ninguna resistencia, ni diodo, ni condensador, ni nada en medio que haga que cambie la tensión, con lo cual tienen las dos la misma caída de tensión. Luego sí están en paralelo. ¿R5 y R7 están en paralelo? No, R5 y R7 no están en paralelo. Si os fijáis, esta de aquí sí que está conectada con esta de aquí, pero esta de aquí no está conectada directamente a esta de aquí porque tiene esta caída de tensión ahí. Luego, entre este punto de tensión y este punto de tensión estará la diferencia de la caída de tensión que haya en la resistencia R6. ¿De acuerdo? Si os fijáis, por ejemplo, la fuente de alimentación está en serie con la resistencia R1. ¿Por qué? Porque la intensidad que pasa por la fuente, toda no se va a bifurcar por ningún sitio y toda va a atravesar la resistencia R1.